con metabolismo de los glúcidos. Antes de arrancar, yo quiero que me den unos minutos para explicar un poco qué es el metabolismo y cómo estudiarlo, ¿sí? ¿Qué es el metabolismo? Bueno, es el conjunto de transformaciones bioquímicas que tienen lugar en las células químicas, que son catalizadas por enzimas. ¿Y qué es una vía metabólica? Es una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula con un objetivo común. ¿Qué es este esquema? Esto es como si fuese una foto con muy poca definición de todo lo que vamos a ver a lo largo de lo que resta de la cursa, es decir, de acá a diciembre. Y es como un esquema muy, muy resumido de lo que es el metabolismo propiamente dicho. ¿Cuál es uno de los principales objetivos del metabolismo? Bueno, generar energía para que las células puedan cumplir todas las funciones fisiológicas que ustedes están aprendiendo en fisio. ¿Y cómo hace esto? Bueno, esto lo hace a través de un proceso que se llama respiración celular, que consta de 3 pasos o 3 escalones, como me gusta decirlo a mí. El primer paso, ¿sí?, es como a partir de distintas vías metabólicas se genera un sustrato común, que es el acetil-CoA. Fíjense, como vamos a ver a lo largo de las próximas clases, a partir de los glúcidos se va a generar acetil-CoA, y como vamos a ver en los siguientes parciales, a través de los ácidos grasos y aminoácidos, ¿sí?, es decir, las proteínas, también se va a generar acetil-CoA. Esto es un factor. ¿Qué es lo que sucede con acetil-CoA? Bueno, me voy a meter un poquito en temas del segundo parcial, pero creo que es importante para entender las cosas del primero, que es que el acetil-CoA, en el siguiente paso, por el ciclo de Krebs, va a generar coenzimas reducidas. Esto lo vamos a ver, como les digo, en el próximo parcial. Y a partir de estas coenzimas reducidas, ¿sí?, en la cadena de transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa, se va a generar energía. Ese es el camino simplificado de todo lo que vamos a ver de acá en adelante. ¿Cómo vamos a estudiar esto y cómo? Bueno, esta es una recomendación personal de cómo yo lo estudiaría y cómo recomiendo que lo estudien. ¿Cuál sería el checklist, me gusta decir, para asegurarse de entender una vía metabólica? Son estos 5 puntos. Lo primero es entender qué ocurre en la vía, ¿sí? La definición. ¿Qué vía es? ¿Qué es lo que ocurre? Lo segundo es el lugar. ¿Dónde ocurre? Ocurre, por ejemplo, en el hígado. Ocurre en todos los órganos menos en el hígado. Ocurre en el músculo. Ocurre en los tejidos. ¿Y en qué organela? Ocurre en el citoplasma, ocurre en la mitocondria, ocurre en los ribosomas, ocurre en la mitocondria y en el citoplasma. Lo tercero es la situación. Ocurre en saciedad, que se entiende por saciedad el momento luego de alimentarse. Ocurre en ayuno, que se entiende por ayuno el periodo luego de la deprivación de alimentos. Ocurre en ejercicio. Está siempre activa. Lo cuarto son los principales sustratos y productos de la vía. Y lo último, y no casualmente está en negrita, que es lo que más les van a hacer en hincapié saber en el examen, que es la regulación. Cómo se regula, ¿sí?, la vía metabólica. Entonces, siempre que estudiemos una vía metabólica, de acá en más, ¿sí?, ustedes tienen que asegurarse saber estos 5 pasos. Si ustedes pueden mencionar una vía metabólica, estas 5 cosas, quiere decir que la vía metabólica la conocen, ¿sí?, y que la manejan. Entonces, muy importante eso. Ahora, yo les había dicho que las vías metabólicas, ¿sí?, son la unión de distintas reacciones. Ya vimos cómo estudia una vía metabólica. Bueno, ¿cómo se estudia una reacción? Bueno, y acá van varios consejos. Lo primero es que para entender bioquímica y para poder estudiar bien la bioquímica hay que ser tremendamente ordenados, ¿sí? El orden es algo fundamental, ¿sí?, en
estudio de las reacciones metabólicas. Entonces, siempre es muy importante seguir un orden. Este es el orden que yo les propongo, ¿sí? Con número de vía de la reacción, siempre poner el orden para lugar donde ocurre y situación si es relevante, los sustratos en un color, la enzima en otro, cofactores, productos en otros. Y esto es algo personal que me gusta a mí siempre me gusta poner la regulación, ¿sí? Debajo, ¿sí? De la enzima. ¿Por qué? Porque me parece que esta es la manera de poder relacionarlo más fácilmente. Y siempre lo que digo yo es que a mí me gusta que lo estudien como un esquema. ¿Por qué? Porque si esto nosotros lo ponemos como en un párrafo, es mucho más difícil de ver. Y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de un nuevo idioma. Entonces necesitamos aplicar estrategias para poder entenderlo y memorizarlo mejor y más rápido. Y una de estas estrategias, para mí, es justamente lo que el orden en esquemas, seguir siempre el mismo esquema, y algo que van a ver que voy a usar en todas las diapositivas es que uso siempre también el mismo esquema de colores. Y esto no es porque me gusten esos colores, ni porque quede más estético, ni nada. Es sino porque voy a apelar a su memoria visual. Entonces siempre van a ver que yo uso el sustrato en naranja, la enzima en rojo, los cofactores en amarillo y el producto en violeta. Y siempre uso esos mismos colores para que les sea más fácil de recordar. Entonces, bueno, hecha esta introducción, vamos a meternos, sí, con el metabolismo de los glúcidos, que sí que es con lo que vamos a trabajar en las próximas semanas. Estas son las vías principales del metabolismo de los glúcidos. ¿Qué tenemos? Vías de la glucosa, como la glucólisis, la gluconeogénesis y la vía de las pentosas, que son todas vías que vamos a ver en la clase de hoy. Las vías del glucógeno, que son la glucogenólisis, la glucogenogénesis, que vamos a ver en la próxima clase. Y además hay otras vías de menor importancia que también las vamos a ver, pero no hoy, que son la vía de la fructosa y de la galactosa. Entonces, antes de empezar, ¿sí?, a ver las vías propiamente dichas, quiero hablar de un poco de lo que es la regulación de la glucemia. Esto probablemente quienes estén haciendo R2 les va a resultar bastante familiar, pero especialmente está dedicado a los quienes están haciendo R1 y quizás no están tan familiarizados con los conceptos de hormonas. El páncreas es una glándula que regula la secreción de dos hormonas, que son la insulina y el glucagón. Estas dos hormonas están relacionadas con el metabolismo de los glúcidos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, luego de que hay un aumento de la glucemia, por ejemplo, luego de comer en saciedad, se produce la liberación de insulina a nivel del páncreas. Y la insulina es una hormona de tipo anabólica que va a estimular, a nivel del metabolismo de los glúcidos, tiene otras funciones, pero a nivel del metabolismo de los glúcidos, va a estimular la formación de glucógeno, que es una molécula de almacenamiento a partir de glucosa, y va a estimular la absorción de glucosa hacia las células para que se degrade en la glucólisis. Entonces, cuando sucede esto, luego de un tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que la glucemia va a bajar, porque se está degradando glucosa y se está formando glucógeno a partir de la glucosa. Esta baja de glucemia, ¿qué genera? Por ejemplo, ya en el ayuno, cuando ya pasa un periodo desde la ingesta de alimentos, que se estimule la secreción de otra hormona, que es el glucagón. Que la función del glucagón es mantener la disponibilidad de combustible cuando no hay glucosa en la dieta. ¿Y qué hace a nivel del metabolismo de los glúcidos? Lo que hace es, por un lado, aumentar la síntesis de glucosa y por el otro lado, degradar glucógeno para generar glucosa. ¿Y eso qué va a generar? Que aumente la glucemia. Y la glucemia elevada va a aumentar la secreción de insulina y se reinicia el ciclo. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo clase a clase, reacción a reacción, ¿sí? Pero lo que quiero que quede en claro es esto. El páncreas regula la glucemia. ¿Cómo? Secretando insulina, que la insulina ¿qué promueve?
el almacenamiento de nutrientes. En el caso de la glucosa, como estimulando la formación de glucógeno. Y además estimula la absorción de glucosa en las células, lo que genera que baje la glucemia. Y el glucagón, que es la otra hormona, ¿cuál es su función? Mantener la disponibilidad de nutrientes. ¿Y cómo mantiene la disponibilidad de glucosa? Degradando glucógeno y aumentando la síntesis de glucosa. Todo esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? Pero para que tengan una idea general de qué hacen estas dos hormonas. Por acá tenemos un pequeño cuadrito resumen para que vean dónde se localizan las principales vías de los glúcidos. Fíjense que las vías de la glucosa son principalmente citoplasmáticas, sacando algunas reacciones de la gluconeo, son principalmente citoplasmáticas, y las vías degradativas, como la glucólisis y la vía de las pentosas, ocurren en todos los tejidos, mientras que la gluconeo ocurre principalmente en el hígado. En cambio, las vías de glucógeno, ambas ocurren en hígado y músculo, en el citoplasma. Todo esto igual lo voy a volver a mencionar, solo les puse el cuadrito de resumen para que ya lo tengan fácil y a la mano. Entonces vamos a arrancar con nuestra primer vía metabólica, que nuestra primer vía metabólica es la glucólisis. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Degradación de glucosa a piruvato. O sea, punto 1 del checklist, ya tenemos la definición. ¿Dónde ocurre? En todos los tejidos, en el citoplasma. Punto 2 del checklist, localización. ¿Y cuándo ocurre? Bueno, la glucólisis tiene una particularidad, que lo vamos a ver bien en el segundo parcial, de que puede ocurrir tanto en saciedad como en ayuno, que no todas las vías metabólicas pueden ocurrir en ambos estados. Entonces, tercer punto, ¿cuándo ocurre? Y una particularidad de la glucólisis es que se puede dar incluso en ausencia de oxígeno. Por eso se la divide en glucólisis aeróbica, cuando ocurre cuando hay oxígeno, y anaeróbica si ocurre si no hay oxígeno. ¿Cuál es la función de la glucólisis? Se las voy adelantando. Una de sus principales funciones es generar a partir de glucosa ATP. El ATP, si recuerdan, es la molécula de energía química de nuestras células. Entonces, esto es muy importante, que la glucólisis es una vía que indirectamente va a generar energía, es una vía energética. Entonces, ¿cómo comienza la glucólisis? La primera reacción es una reacción irreversible. Esto quiere decir que solo puede ocurrir como está escrita, de sustrato a producto, donde la glucosa que ingresa desde la circulación, esta glucosa puede provenir de la dieta o de la degradación de glucógeno, va a fosforilarse en el carbono 6 y forma glucosa 6-fosfato. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando la glucosa se fosforila, no puede atravesar membranas celulares, por lo que queda atrapada en la célula para justamente sufrir todas las distintas reacciones de la glucólisis. ¿Por qué enzima está catalizada esta reacción? Bueno, tiene dos enzimas posibles. En todos los tejidos está catalizada por la exoquinasa, que es una enzima que fosforila exosas, que esta enzima, ¿sí?, tiene un bajo Km y está inhibida por su producto. Y en el hígado y páncreas está catalizada por una otra isoenzima que es la glucoquinasa, que es específica para la fosforilación de glucosa, y es que esta tiene alto Km y está inducida para insulina. En el segundo paso, en una reacción reversible, quiere decir que puede ocurrir para un lado o para el otro, la glucosa 6-fosfato sufre un reordenamiento intramolecular, ¿sí?, y forma, por la fosfoglucoisomerasa, fructosa 6-fosfato. Y llegamos a la tercera reacción, que esta es irreversible, ¿sí?, y es el paso limitante de la vía. ¿Qué quiere decir un paso limitante? Que esto vamos a hablar mucho. ¿Qué quiere decir? Que es el paso que regula la velocidad de una vía metabólica. Si este paso está activo, la vía está activa. Y si este paso está inactivo, la vía está inactiva.
ocurre en esta reacción? Bueno, la fructosa 6-fosfato va a volver a fosforilarse, ¿sí? Por una enzima que se llama fosfofructoquinasa 1 y se genera fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima está regulada de manera alostérica, ¿sí? Siempre es muy importante que sepamos cuál es el tipo de regulación. ¿Por qué está estimulada? Bueno, está estimulada por bajos niveles energéticos, ¿sí? Esto en las células se traduce como un aumento de ADP y AMP. Está estimulada por un metabolito que es fructosa 2,6-bifosfato, que ahora vamos a ver dónde sale, inhibida por altos niveles energéticos, inhibida por el citrato, que es un compuesto que lo vamos a ver en el segundo parcial, pero para adelantarles un poco y entender, porque yo creo que es muy importante que ustedes entiendan por qué los estimuladores estimulan y los inhibidores inhiben, que cuando hay un exceso de citrato significa que hay otros carbonos disponibles para generar acetil-CoA, que es al fin y al cabo el objetivo de la glucólisis, y por exceso de protones. ¿Por qué por exceso de protones? Porque vamos a ver ahora en las próximas diapositivas que el último producto de la glucólisis anaeróbica es un compuesto ácido. Entonces, si por algún motivo hay un exceso de ese compuesto, para evitar, ¿sí?, que ocurra una acidosis metabólica, ¿sí?, se inhibe esta enzima cuando empieza a ocurrir un aumento de protones, para que no se genere, ¿sí?, este producto que es el lactato. Entonces, hasta acá. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? Bien, algo muy importante para mí es eso, que entiendan por qué si una molécula es estimuladora o inhibidora, ¿sí? Porque eso les va a permitir en el examen, si se llegan a olvidar algo, poder razonar. Ahora, ¿de dónde sale esto de la fructosa 2,6-bifosfato? ¿De dónde sale este metabolito? Bueno, es un activador muy potente de la fosfofructoquinasa 1, pero que no es un intermediario de la glucólisis. Sale de una reacción que no es de la glucólisis, donde la fructosa 6-fosfato por la fosfofructoquinasa 2 se fosforila en el carbono 2. Esta reacción es muy importante, ¿sí?, aunque no forma parte de la glucólisis, y está catalizada por la fosfofructoquinasa 2, que esta enzima tiene varias isoenzimas según el tejido, y en hígado está regulada de manera covalente. Cuando les pregunten de la regulación de la fosfofructoquinasa 2, se están refiriendo a la isoenzima hepática. Esta regulación, ¿sí?, ocurre que cuando la enzima está desfosforilada, esto ocurre en presencia de insulina, la enzima está activa. Y cuando la enzima está fosforilada, la enzima está inactiva. Hay también otras isoenzimas, ¿sí? Hay también otras isoenzimas, por ejemplo, la muscular, depende de la concentración de fructosa 6-fosfato, o la cardíaca, es inhibida por los niveles de AMP y también es inhibida por las catecolaminas. Pero cuando les pregunten sobre la fosfofructoquinasa 2, si no la aclaran, están hablando de la hepática, que se regula de manera covalente. Entonces, quiero hacer un repaso de lo que hicimos hasta acá, porque esto que les acabo de explicar es como el ABC de la bioquímica, ¿sí? Nadie aprueba la materia si no entiende esto, entonces se tienen que entender. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Cómo está regulada la glucólisis? Van a decir que su paso limitante es el catalizado por la fosfofructoquinasa 1, que este paso está regulado de manera alostérica, que se estimula por niveles bajos de energía, se inhibe por niveles altos de energía, se inhibe también por citrato, porque habla de mayor disponibilidad de carbonos para formar acetil-CoA, y se inhibe por aumento de protones, que los protones, ¿sí?, esto es justamente para evitar una acidosis metabólica por lactato. Y su principal estimulador es la fructosa 2,6-bifosfato, que sale de una reacción que no forma parte de la glucólisis, catalizado por la fosfofructoquinasa 2, que está regulada de manera covalente. Cuando está desfosforilada está activa y cuando está fosforilada está inactiva. Esto es súper importante. ¿Se entendió?
Si quieren que repita o tienen alguna duda, no duden en interrumpirme, que esta es una clase muy importante y tiene que quedar todo claro. Pero bueno, si se entendió, lo vamos a complicar un poquito más. Que es cómo actúa la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2 tiene dos dominios. Un dominio quinasa, que es el dominio activo, y un dominio fosfatasa, que es el dominio inactivo. El dominio quinasa, ¿qué hace? Fosforila a la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 2,6-bifosfato. Y el dominio fosfatasa, ¿qué hace? Desfosforila a la fructosa 2,6-bifosfato formando fructosa 6-fosfato. Entonces, la fosfofructoquinasa 2, dominio quinasa, es la activa. Y la fructosa bisfosfatasa 2 es la inactiva. Hasta ahí es sencillo, pero cuando lo queremos relacionar con la regulación, ahí es cuando se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque la quinasa es la que está desfosforilada y la fosfatasa es la que está fosforilada, ¿sí? Vemos ahí el átomo de fosfato. Entonces esto puede ser un poquito contradictorio, ¿sí? Si uno lo quiere pensar, ¿sí? Pero recuerden entonces que la quinasa está estimulada por insulina cuando se desfosforila y la fosfatasa está estimulada por glucagón cuando se fosforila. ¿Quedó claro esto? A ustedes entienden todo muy rápido, así que sé qué decir. Bueno, ¿qué sucede luego del paso 3 con la fructosa 1,6-bifosfato? ¿Sí? Va a formar por la aldosa dos compuestos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Por la misma enzima forma dos compuestos. En la siguiente reacción, en el quinto paso, la dihidroxiacetona fosfato forma gliceraldehído 3-fosfato. Y de esta manera termina la primer fase de la glucólisis. En esta fase, si es la fase con gasto de energía, se consumen 2 ATPs, en la primera reacción catalizado por la exoquinasa o la glucoquinasa, y en la tercera reacción catalizado por la fosfofructoquinasa 2, y se generan 2 moléculas, 2, de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se generan 2 moléculas, una de gliceraldehído 3-fosfato, y luego la dihidroxiacetona fosfato, que en el siguiente paso da gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esto es importante que se entienda. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda fase, que es la de producción de energía, todo se va a generar doble. ¿Por qué? Yo no lo voy a mencionar, pero tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, todo se genera por 2. Entonces, sigamos con la segunda fase. En la segunda fase, el gliceraldehído 3-fosfato, por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Va a formar 1,3-difosfoglicerato. Que esta reacción, algo muy importante y que tienen que saber, es que genera una coenzima reducida, que esto es importante porque, como vamos a ver en el siguiente parcial, a partir de las coenzimas reducidas se puede formar energía. En el siguiente paso, ¿sí? El 1,3-difosfoglicerato va a perder su átomo de fosfato y va a formar 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa. ¿Cuál es la importancia de esta reacción? Esta reacción es muy exergónica. Si se acuerdan de la clase de bioenergética, es que libera energía. Y esta energía va a ser utilizada para la síntesis de ATP a partir de ADP. Y esto tiene un nombre, y lo tienen que conocer porque es algo súper importante, que es fosforilación a nivel del sustrato. Que es cuando hay una reacción, ¿sí?, muy exergónica y la energía de esta reacción puede ser utilizada para la síntesis de ATP independientemente de su vía habitual de síntesis con la ATP sintasa. ¿Se entendió la fosforilación a nivel del sustrato? ¿Quieren que la vuelva a explicar?
Cualquier cosa, no duden en abrir el micrófono y explico todo lo que quieran, que sé que es difícil. En el siguiente paso, el fósforo que está en el carbono 3 pasa al carbono 2 y se forma 2-fosfoglicerato. En el siguiente se deshidrata el 2-fosfoglicerato por la enolasa y forma fosfoenolpiruvato. Y en la siguiente reacción, que es una reacción súper importante, el 2-fosfoenolpiruvato va a perder su átomo de fósforo por una fosforilación a nivel del sustrato catalizado por la piruvato quinasa, enzima importantísima, que también genera ATP por el mismo proceso que les acabo de explicar. Hay distintas isoenzimas de la piruvato quinasa, ¿sí? Por ejemplo, la del cerebro y el músculo, la enzima no está involucrada en la regulación, pero en la hepática sí, y es muy importante conocer su regulación. Tiene tanto regulación alostérica como covalente. ¿Cómo es la regulación alostérica? Bueno, está estimulada por fructosa 1,6-bifosfato, que ¿de dónde sale la fructosa 1,6-bifosfato? ¿Dónde la vimos? En la tercera reacción. Muy bien. En la tercera reacción de la glucólisis catalizada por la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Y de manera alostérica negativa está inhibida por ATP, porque como lo explicamos, la glucólisis es una vía energética que cuando aumentan los niveles energéticos se inhibe. Alanina, que es un aminoácido. Acetil-CoA, justamente porque ahora vamos a ver que a partir de la glucólisis se genera acetil-CoA, entonces si hay acetil-CoA, esto inhibe. Y también va a estar regulada por un mecanismo covalente de desfosforilación, fosforilación, similar al de la fosfofructoquinasa 2, porque cuando está desfosforilada la enzima en presencia de insulina, está activa, y cuando está fosforilada la enzima en presencia de glucagón y adrenalina, se inactiva. Parecido con lo que pasaba con la fosfofructoquinasa 2. Y por último, el enolpiruvato en una reacción que es espontánea, es decir, que no hay una enzima involucrada, forma piruvato. Y acá termina la glucólisis aeróbica. ¿Qué ocurre en condiciones de anaerobiosis? Es decir, cuando no hay oxígeno. El piruvato, por la lactato deshidrogenasa, forma lactato. Este es un compuesto ácido que puede generar acidosis. Por eso, como les decía, cuando hay un aumento de los protones, para evitar la acidosis por lactato, se inhibe la glucólisis. Y esta reacción tiene una particularidad muy importante, que es que a diferencia de la mayoría de las reacciones que estuvimos viendo y que vamos a ver, si esto es particular de esta reacción y lo vamos a entender mejor en el segundo parcial, pero es importante que lo sepan, que el NADH se reoxida a NAD. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el próximo parcial que para que se reoxide una coenzima tiene que pasar en la mitocondria en un proceso mitocondrial. Pero esto pasa en el citoplasma. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque las coenzimas están en baja proporción en la célula y, como les digo, es importante justamente para aquellas células que no tienen mitocondrias y no pueden reoxidar, ¿sí? Sino sus coenzimas. ¿Qué células se les ocurre sin mitocondrias? Bacterias. Bien, está bien, pero en nuestro organismo, alguna célula que no tenga mitocondrias, que la pierde cuando madura. Muy bien, ahí Elian me dice por el chat el eritrocito. Muy bien, entonces esta reacción es muy importante en el eritrocito, que no tiene mitocondrias, por eso a partir de esta reacción puede reoxidar con eso. Y terminamos la glucólisis, ¿sí? Son 12 reacciones. Ahora, yo siempre digo que cuanto más ustedes sepan, más cerca del 10, más probabilidades de aprobar. Yo cuando fui alumna me aprendí las 12 reacciones. Pero ¿cuáles son las más importantes y las que tienen que saber sí o sí? La 12, la 10,
la 3, obviamente, y la 1. ¿Sí? Esas son las que tienen que saber sí o sí. 1, 3, 10 y 12. Para que sepan a dónde apuntar. Igual vamos a ver preguntas a ver qué apuntar. Y este es el balance energético de la glucólisis. ¿Sí? El balance energético es la diferencia entre lo que se gasta y lo que se genera. Recuerden que a partir de la segunda fase todo es por 2, por eso se generan 2 piruvatos, 2 ATP, 2 nada. Y esto vamos a ver en el próximo parcial, pero da un total entre 36 y 38 ATPs por mol de glucosa. ¿Sí? Después vamos a ver por qué 36, por qué 38, pero da entre 36 y 38 ATPs. Y para ya terminar la glucólisis, ¿cómo es que se relaciona la glucólisis con el acetil-CoA? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo parcial, pero a partir del piruvato se puede generar acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs. Por eso la glucólisis termina generando acetil-CoA por esta enzima que la vamos a ver en el siguiente examen.